ahora mismo. Cheque en blanco. Inteligencia artesanal. Los libertarios de Milei son los libertarios más locos del mundo. Son el topo que quieren destruir el Estado por dentro. Son los liberales más liberales del planeta. Son los reinos de los liberales del planeta Tierra, como dice Milei. Son los más firmes defensores de la libertad de mercado e individual, pero en la práctica son intervencionistas y limitan la libertad. Y limitan la libertad de expresión, en este caso particular que voy a comentarles. Milei, ya lo saben, es una contradicción permanente. O sea, es una contradicción andante. Dice una cosa y hace otra. El caso emblemático de esta semana se refiere al decreto que pretende reglamentar la ley de derecho de acciones a la información pública. O sea, limita el acceso a información, limita la libertad a informar. ¿Cómo puede ser? Libertarios, libertad de mercado, libertad individual y limitan el acceso a la información pública. Como te decía, los libertarios de Milei son los libertarios más locos del mundo. ¿Cómo es esto? Bueno, hay un decreto que pretende reglamentar la ley de derecho al acceso a la información pública. Vulnera la letra y el espíritu de la ley al establecer excepciones que limitan el acceso a la información en manos del Estado y brinda amplia discrecionalidad al funcionario público para interpretar qué datos deben ser entregados y cuáles no. Uno se tiene que preguntar, ¿y cuáles son los datos? ¿Cuál es la información que tanto le preocupa a Milei para establecer este decreto? Que la información sobre el nivel de las reservas, la información respecto a los viajes que hace al exterior. No. Analistas políticos, y yo simplemente me remito a los analistas políticos, que esta reglamentación tiene nombre. Después le voy a dar el apellido. ¿Cuál es el nombre de esta reglamentación de una ley que limita el acceso a la información? El nombre es Conan. ¿Y cuál es el apellido? Los perros de Milei con los caniles de Milei en la Quinta de Olivos. Por ejemplo, ¿no se podría preguntar cuánto salieron los caniles construidos en la Quinta de Olivos? ¿Cuánta plata? ¿Cuánta plata del Estado? El motivo es una cuestión privada, de acuerdo a este decreto. Pero no lo es, no es privado. Primero, se utilizaron fondos públicos, o sea, de todos nosotros. Segundo, en una propiedad del Estado, en la Quinta de Olivos. Y tercero, fue realizado por un funcionario público. Son los libertarios más locos del mundo. Proponen la libertad absoluta, menos para lo que ellos piensan que no debe haberla. Entre las varias consideraciones del decreto que modifica la ley se encuentra la creación de la categoría datos de naturaleza privada, que quedarán excluidos del sistema de publicidad dispuesto por la ley sin ninguna claridad sobre qué se considerará incluido dentro de esa categoría. Datos de naturaleza privada. La ONG Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia hizo un detallado informe sobre este decreto reglamentario. Yo rescato algunas consideraciones que me parecen muy interesantes de este informe. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia explica que la ley parte de la idea de que toda la información en poder de funcionarios es pública, salvo que se configuren algunos de los supuestos de excepción. Conan, los caniles y los perros de Milei, ¿son una excepción?
El gobierno de Milei se excede en sus facultades constitucionales con el decreto que hace retroceder la garantía del derecho de acceso a la información pública, lo que hace peligrar el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno. La asociación dice que resulta fundamental recordar que los principios de máxima divulgación y de presunción de publicidad son esenciales para garantizar el derecho de acceso a la información pública. En ese sentido, el espíritu de la ley parte del presupuesto de que toda la información en poder de los distintos sujetos obligados, o sea, de los funcionarios, pertenecen en última instancia a todo el pueblo, y estos funcionarios simplemente procesan y resguardan la información que deben poner a disposición cuando sea requerida por cualquier persona interesada, por ejemplo, los periodistas. Este retroceso se proyecta sobre un derecho central para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en una sociedad democrática. El acceso a la información permite a los ciudadanos, al pueblo, conocer las decisiones y acciones de las autoridades, lo que contribuye precisamente al control, a la vigilancia ciudadana y el control del poder. Además, juega un rol esencial en el fomento de la cultura de participación ciudadana, ya que al tener acceso a la información, las personas pueden involucrarse de manera informada y activa en los procesos de toma de decisiones, influir en políticas públicas y exigir el cumplimiento de sus derechos. A su vez, el acceso a la información pública es crucial para combatir la corrupción. Cuando la información es accesible, se reduce el margen de opacidad en la gestión pública, promoviendo un gobierno más eficiente y responsable. Pero los libertarios de Milei son los libertarios más locos del mundo. Simplemente quieren coartar la libertad individual, la libertad de informarse sobre lo que precisamente ellos hacen en el gobierno. No tengas miedo. No siempre se choca andando a contramano. Muy temprano a la mañana